Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablamos acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también. De hecho, este episodio vamos a hablar acerca de desde fuera de la industria del fitness, ya os contaré, pero primero, muchas gracias por estar viendo este contenido, por visualizarlo, consumirlo y compartirlo con la gente que creas que le pueda aportar valor. Al final hablamos de experiencia cliente de una manera amplia, pero como estoy en la industria del fitness, pues a ver qué podemos rescatar para traer a la palestra del fitness, ¿no? Episodio 22, como os decía, hablé con una persona que viene de fuera, no está en la industria del fitness, y para mí fue todo un lujo poder hablar con una persona con tantos años de experiencia en esto de la dirección de departamentos de experiencia de cliente, marketing y ventas. Esta persona es Luz Hernández, quien tiene una trayectoria, como os decía, muy larga en dirigir departamentos de Customer Experience, Marketing y Ventas Digital, y sobre todo en diferentes industrias, de compañías financieras como aseguradoras, AXA o empresas de bienes de consumo como Unilever, Agroaliment, etcétera, etcétera, y que actualmente es la responsable de marketing y customer experience y marca en Hola Luz. Entonces, para mí fue todo un lujo poder hablar con alguien con tanta visión de experiencia cliente y hablamos acerca de cuál es el estado del trabajo de la experiencia cliente en organizaciones. Errores más comunes, cosas que se tienen que hacer, cómo es el método, cómo debe trabajarse, cómo debe enfocarse. Y salieron un montón de cosas que están allí en el episodio que me gustó mucho, sobre todo que yo hacía muchas referencias a un libro que ella tiene, el cual tengo y que consulto siempre, que se llama Customer Experience, guía práctica, todo lo que necesitas saber para diseñar y medir tus experiencias de cliente. Yo creo que es un libro que a mí me gusta mucho, como os decía, porque me sirve de referencia, siempre lo revisito, porque tiene diferentes métodos, está lleno de ejemplos de todo tipo de industrias, con lo cual eso viene bien un poco para pensar en otras cosas. Y hablamos de la metodología que está explicada en el libro, de los pasos que hay. Hay una metodología que se llama la Customer Experience, la CX 3C, que es hablar de cómo, cuándo y cuánto. Hay un método que hay que seguir, hay una secuencia de pasos a la hora de trabajar la experiencia de cliente. Y me gusta, la conversación estuvo llena de frases, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia, porque en la experiencia cliente el orden de los factores sí que altera el producto. Por eso hay una metodología que debe ser quirúrgica, ¿no? Y otra gran frase es que enamora a tu cliente, emociona a tu cliente, pero también a tu director financiero, porque al final la experiencia de cliente, si no hay objetivo en el negocio, no tiene sentido, ¿no? Y no se sostiene. Así que hablamos de todo eso, hablamos de la importancia de la coherencia, la importancia de alinear los equipos a un foco, que eso debe ser quirúrgico, debe estar muy bien pensado. Y otra cosa que hablamos hacia el final de la conversación que me gustó mucho es que la relación que tiene que ver con el propósito de una organización, el propósito que tienen y el posicionamiento de marca, que aunque son cosas que están muy interrelacionadas, suelen confundirse, aunque no sean lo mismo, pero insisto que sí están interrelacionadas. Y ahí estuvimos hablando un rato de eso y la verdad que yo aprendí muchísimo en esta conversación, me gustó muchísimo hablar con Luz acerca de todas estas cosas. Aparte de toda su trayectoria, pues ella es profesora de Customer Experience en la IE y tanto en el MBA como en Executive Education, y también es Career Advisor y colabora en programas online sobre omnicanalidad y experiencia cliente, colabora en otras escuelas de negocio como en IEBS School, en Formación in Company, en el ISD, etcétera, etcétera. Es una persona que sabe muchísimo de experiencia cliente. Recomiendo el libro, la verdad que está muy bueno. Yo, como os decía, lo utilizo como referencia y siempre lo revisito para mirar alguna cosa. Y nada, poco más. Espero que disfruten de esta conversación con Luz y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Buenos días, Luz, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias. Para mí es un placer hablar contigo porque soy fan. Ahora vamos a hablar de todas las cosas, pero una persona con tanta experiencia para hablar aquí de experiencia cliente me parece genial. Gracias por aceptar la invitación. A ti, un placer. A mí también me gusta hablar de experiencia con gente que entiende como tú, o sea que nos nutriremos mutuamente. Será un enriquecimiento, un win-win que se dice. Eso es, un win-win. Y sobre todo porque y ahora en la previa me dijiste, ya te comentaba que la audiencia son gimnasios y me dijiste que vas al gimnasio, entonces ahora vamos a ir acerca de eso. Pero quería contar primero que una de las razones por la que quería invitarte es porque te conocí, bueno, por tu cosas en LinkedIn y sobre todo por un libro que tienes, que lo recomiendo ya de entrada,
que no solamente lo leí, sino que lo consulto, porque es una guía práctica, se llama Customer Experience Guía Práctica. Y la primera pregunta que yo quería hacerte es, ¿qué te llevó a escribir un libro acerca de experiencia cliente y de esta forma tan práctica de, mira, esto es lo que tienes que hacer, sigue estos pasos? ¿Qué te llevó a hacer este libro? Bueno, a ver, por una parte pude, es decir, tenía la capacidad o el material, porque yo hace años que doy clase en la universidad, con lo cual, digamos, el contenido madre, la materia prima, la saqué de las clases que durante mucho tiempo me había preparado. Entonces, bueno, pues tú sabes que cuando uno da clases, además de buscar contenidos que tienen que ser súper prácticos, porque si no la gente pues no hace ese aprendizaje, tienes que medir mucho los tiempos, porque las clases tienen, bueno, uno y Claro. 20 minutos. Entonces yo en la página de notas, además de lo que es slides, porque claro, no tiene nada que ver el contenido de un libro con el de de una clase, ¿no? Pero bueno, Buenísimo. tenía que en la página de notas, para asegurarme que no perdía minutos o al revés, o me pasaba, iba escribiendo un poco lo que decía, con lo cual tenía bastante materia prima, que fue, claro, hecha por mí durante mucho tiempo, o sea, pero bueno, la tuve que adaptar al formato, evidentemente. Y después también, eso es porque escribí el libro, o cómo de fácil me fue, entre comillas, y después el por qué lo escribí, bueno, y sobre todo la parte práctica es, bueno, yo creo que nos pasa a todos, cuando a ti te gusta una materia, y no solo te gusta, sino que la necesitas y te intentas formar, ir a conferencias, leer, sobre todo yo voy mucho a conferencias, bueno, antes iba más, era el modelo era de las conferencias era convencerte a ti que eso era importante, ¿no? Ya. Pero yo cuando voy a una conferencia voy o me apunto a un seminario es porque yo ya sé que eso es importante. Entonces, yo voy no para que me convenza de que es importante, pues Claro, estoy convencida, claro. sino para que me digan cómo lo tengo que aplicar, ¿no? Qué ¿Cómo lo bueno. tengo que bajar? Y entonces me di cuenta que el cómo bajarlo, pues no había tanta materia o tanto material. Y entonces digo, bueno, pues ya lo hago un libro práctico para que la gente, unas cosas que creo que digo al principio del libro, ¿no? Para cuando el lunes llegues a la oficina, pues se trata. Por eso lo To- hice, to- porque yo he vivido, o sea, bueno, hmm. Y es yo que soy una profesional ante todo, entonces, pues claro, sé lo que pasa y lo vive To- cada to- día. Y es que el tema de la experiencia de cliente, hay una cosa que me gusta mucho del libro por el talante práctico que tiene, ¿no? Lo vas a hacer así, sigue estos pasos, etcétera, etcétera. Pero, claro, el otro día hablaba con alguien acerca del tema de la experiencia de cliente porque siempre queda como es emoción, son sentimientos, son emociones, son percepciones, son muchas cosas que tienen que ver con valor de marca y tal, que son cosas que son difíciles de medir. A mí me gusta mucho tu libro porque hay una parte que dice, no sé si es al principio, que dice, emociona a tu cliente y a tu director financiero. Porque, y yo creo que eso es clave, porque al final si vamos a decir, hay que trabajar la experiencia del cliente, bueno, para que nos den un buen NPS. No, es porque esto tiene un fundamento de negocio, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que son más difíciles de transmitir a la hora de aplicar un programa de experiencia cliente o a la hora de, oye, empresa tal, tienes que ponerte a trabajar esto. Esos son quizá, dirías tú que ese es el error más común, el de meterle un objetivo de negocio al tema. El error en el sentido de que no lo meten. Exacto, de ejecución de que... Sí, sí, exacto. sí, 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 sí. Bueno, a ver, bueno, en experiencia cliente hay muchos errores y muchas cosas bien hechas, pero muchos errores. Entonces, si me concentro en ese error, ¿por qué me podría concentrar en los 25 errores que se cometen y que yo cometo? Uno de los errores de la experiencia cliente para mí, y lo digo con lo que tú dices, pero intento alejarme y después volveré a tu pregunta, es intentar abarcar todo, ¿no? Seguramente porque es algo que puede parecer difuso. Entonces, para mí, el definir un objetivo de negocio tiene dos objetivos, valga la redundancia. Convencer al director financiero y a ti misma, porque la Claro. gente de experiencia, la gente de marketing, velamos por la rentabilidad de la compañía tanto como el director financiero. O sea, que
no son ni mejores ni peores que nosotros. Es algo que yo llevo, imagino que todos nosotros lo tengo como muy interiorizado. O sea, yo sé que mi compañía tiene que ser rentable. O sea, es lo primero que yo he aprendido en mi vida profesional, ¿vale? Entonces, no solo tienes que definir tu objetivo o vincular la experiencia con tu objetivo de negocio para que tu empresa dé resultados, que es el objetivo de todos los que trabajamos en una compañía, sino también para poner el foco en qué parte del Customer Journey tú tienes que mejorar la experiencia. Porque la experiencia es un tema bastante quirúrgico y necesitas identificar dónde, y después ya vendrá el cómo. Eso también es otro debate. Y definir dónde o cuándo en la relación haya una disociación o un pain, o como lo queramos llamar. Y entonces, claro, esa exigencia de tú definir en qué parte del journey tienes que enfocarte, te la define el objetivo de negocio. Porque si yo tengo un objetivo de negocio, claro, que es que yo no consigo convertir, me lo estoy inventando, que yo consigo muchos leads, pero esos leads en los gimnasios, esos leads no acaban convirtiendo. Entonces, yo tengo un objetivo de negocio que mejora el ratio de conversión, que puede ser, yo que sé, ahora yo te digo de gimnasio que me lo estoy inventando, ¿eh? Pero nosotros que, por ejemplo, trabajando en la luz ahora, vendemos placas solares, tú cuando captas un lead para vender placas solares, lo primero que tienes que hacer es concertar una visita. Y después, una vez ya está la visita concertada, conseguir que esa visita se realice y después, una vez realizada, que contrate. Entonces, desde el momento que tú tienes el lead hasta que convierte, hay como 3 partes del funnel. De lead a visita agendada, visita realizada y visita realizada a venta. Y tú en el gimnasio, me lo estoy inventando porque no sé si es así, pero el atrevimiento es pues conseguir nuevos suscriptores, miembros, como lo quieran llamar, y después me imagino que un objetivo para que no se den de baja es que esa gente acuda al gimnasio, me imagino, claro, la frecuencia. Me imagino que la frecuencia, la adherencia, que consiga un objetivo, que te la pases bien, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, vale, perfecto. Entonces, tú tienes que saber muy bien qué parte de ese trocito del journey tú tienes que mejorar. Y así vinculas tu experiencia, tu trabajo de Customer Experience con esa parte. Entonces, primero se define en qué parte del journey, que es enorme el journey, en qué parte del journey la compañía no está consiguiendo su objetivo de negocio, y entonces llega después experiencia detrás, para ver si es un tema de experiencia o es un tema de otra cosa, porque igual nosotros, por ejemplo, en esta parte que te digo de visita a contratación, fíjate tú que pero de lead a contratación, yo lo he cortado en 3 fases. Que la gente igual hace una, no, son 3. Y después tú ahí tienes que ver si la caída es por experiencia o es porque pues no convierte, porque el precio de la instalación es caro, entonces ya no es un tema de experiencia, ¿no? Claro. Entonces, es básico el objetivo de negocio por estas 2 cosas, ¿eh? Por ser rentable y por ponerte foco a ti en experiencia sobre qué trabajar. Claro, claro. Yo a veces cuando hacemos consultorías en gimnasios digamos que nos embarcamos en un proyecto de experiencia cliente para que no se vayan a otro gimnasio. Esa es como la clásica, ¿no? No quiero que se vayan a otro gimnasio, ¿vale? Pero en ese sentido la experiencia cliente tiene que ser algo que es core, que es parte de tu propuesta de valor, ¿no? No solamente quieres trabajar la experiencia cliente para que la gente no se vaya. Hazlo porque crees en tu propósito de empresa, de que quieres entregar un valor a la comunidad, a tu propuesta de marca o lo que sea, ¿no? ¿Cómo ves la experiencia cliente desde ese punto de vista? Desde el punto de vista de, oye, nosotros vamos a trabajar la experiencia cliente porque nos lo creemos que aportamos valor al mundo, lo que sea, ¿no? Un poco así medio etéreo. ¿Crees que se trabaja más desde ahí o es más negocio puro y duro?
Yo vinculo todo con negocio. Claro. Lo que pasa que para conseguir negocio, el camino, entre otras muchas cosas, es la experiencia. Que no sé si te he entendido bien la pregunta. Entonces, es verdad que partiendo de que es negocio, hay compañías que les es más fácil integrar la experiencia porque lo tienen en su ADN. Eso seguro, o porque tienen un propósito, tienen una visión donde la experiencia forma parte de esa manera de hacer las cosas. Yo creo que ahí está claro, tengo el sesgo de los gimnasios, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gimnasio municipal, por ejemplo, que le da servicio a un barrio, le da servicio a cierta comunidad, que tiene cierto control de precios, tiene una forma de hacer y esos programas de experiencia de cliente de cómo vamos a enfocarnos con nuestro universo de socios o de miembros, va vinculado a un propósito, ¿no? Somos de la comunidad, tenemos que la gente vuelva, tenemos que hacer que la gente interactúe entre sí. Entonces, digamos, todos esos journeys que hablabas, obviamente son vinculados al negocio, pero también tienen como un componente más de propósito, ¿no? O de valor percibido. A ver, es que yo creo que en el fondo, pues eso son visiones, todas las compañías tienen que tener un propósito, todas, cualquiera que sea. Hay unos donde el propósito está más visible en el día a día y otros que por el tipo de negocio lo es menos. Entonces, yo más que propósito, porque eso lo veo yo, mira que trabajo en una compañía con propósito, lo puedo ver más intangible. Yo me gusta más convertirlo más un tema de posicionamiento de marca, más que de propósito. Porque el propósito es por qué estás aquí como compañía, qué es lo que tú aportas a la sociedad. Entonces, eso no es que sea intangible, porque es bastante tangible, pero es más generalista. Es decir, aplica a otras muchas compañías. Yo que estoy en una compañía de energía verde, pues intentar conseguir de todo un planeta más sostenible, pues aplica a todas las que vendemos o comercializamos energía verde. Entonces el propósito es más compartido. Y me gusta más de posicionamiento de marca, porque eso ya define un poco más cuáles son tus atributos, cuál es tu personalidad, que son más específicos. Ah, qué interesante. Sí, de hecho... Esos son matices, son temas un poco conceptuales. No, pero está muy bien. Cuando tú lo escribes, te lleva a un lugar diferente en el sentido del proceso de entrega de las experiencias. No sé, bueno, yo en gimnasios no te sabría poner ejemplos ahora. Pero puede ser, por ejemplo, un gimnasio de bajo coste, un gimnasio con mucha rotación y mucha captación, pero que digamos que no tenga el foco tanto en que la gente se quede. Puede ser un gimnasio boutique, de que es más trendy, con una cuota mucho más cara. Claro, todos estos tienen posicionamientos de marca y journeys de experiencia totalmente diferentes, ¿no? Sí, claro. Sí, porque tienen un posicionamiento diferente. Igual teniendo el mismo propósito, que es la gente socializar. Yo no sé. Claro. Uno puede ser la gente socializar, cierto. Otro es pues, ocultar el cuerpo, otro es un tema más de mindful, como se dice esto que va más. Sí, de wellness, mindfulness. Bueno. Claro. Sí, no lo había visto así. En realidad, claro, el propósito y posicionamiento son dos cosas distintas. Que están desligadas. Sí, totalmente. Siempre había pensado, bueno, nuestro propósito nos diferencia, ¿no? Te diferencia el posicionamiento. El propósito te ayuda, pero es más compartido. Eso es un buen punto. Y volviendo a los errores, una de las cosas que habíamos dicho era al principio es
lo de emociona a tu cliente y a tu director financiero, ¿no? Porque tiene un objetivo y un foco. ¿Qué otros, a la hora de una empresa que diga, oye, nosotros tenemos que repensar la experiencia cliente como estrategia, como posicionamiento? ¿Qué errores más comunes son los que ves? Y una de las cosas que me gusta de tu libro es que hay un montón de ejemplos de los conceptos y ejemplos prácticos. Por ejemplo, IKEA hace esto, el hotel tal hace lo otro, ¿no? Y eso está súper, Sí, súper sí, chulo. sí. A ver, es que yo veo errores según la etapa profesional en la que me encuentro. Claro. Entonces, claro, ¿qué errores que veo en un futuro los que veo ahora? Pues seguramente son distintos. Pero bueno, a ver, yo creo que hay un error de compañía importante que es, como digo yo, hay veces que la gestión del negocio está muy troceada. Me refiero a nivel de responsable de diferentes fases del funnel. Entonces está pues la gente que hace las campañas, ¿no? De captación. Y todo lo que es más user experience. Bueno, user experience hay una parte también de relación zona cliente, hábitat, claro. Pero más la parte igual con una web de performance o lo que fuera, ¿no? Se dedican más a la parte de captación. Después está la gente que gestiona pues ya pues lo que es la fase de contratación, ¿no? Que es un call center o otro tipo. Y después está la gente que se ocupa más de la relación, la gente igual del call center, pero de atención al cliente y no de ventas. Quiero decir, y las responsabilidades suelen estar bastante troceadas y los proyectos a veces están troceados. Yo ya, solo la palabra que uso troceados, ya ves que le doy un componente negativo. Claro, claro, son los silos, ¿no? Segmentados, especializados. No, yo utilizo la palabra troceado, porque es lo que esa parte negativa que yo veo. Entonces, si algo es clave en la experiencia, y sobre todo en el resultado, es la coherencia. Para mí la clave de la experiencia es la coherencia por un tema de expectativa. Claro. Si tú me dices, ¿qué es lo más que es importante en la experiencia? La gestión de expectativas. Porque, a ver, yo en las clases siempre digo esta frase, ¿no? ¿Qué felicidad? Felicidad que se puede ser sinónimo de satisfacción en experiencia. ¿Qué felicidad en la vida en general? Pues tu realidad menos tus expectativas, ¿vale? Si tus expectativas son mayores que tu realidad, tu felicidad es baja. Si mi realidad es mayor que mis expectativas, yo soy más feliz. Y eso es lo mismo si yo cambio satisfacción por felicidad, es lo mismo. Entonces, claro, lo que el cliente espera de ti, que es todo un capítulo, que es gestión de expectativas, tú, en la mayoría de los casos, no siempre, porque las expectativas ya no solo dependen de la empresa, pero una parte importante decir, depende de lo que tú le hayas ido diciendo. Y entonces, claro, si yo soy incoherente durante los diferentes touch points, llega un momento que el cliente espera una cosa en base a unos contactos, después hay tiene otros contactos donde ve que la realidad es otra y entonces ahí ya la hemos fastidiado. Y la coherencia, que es vital, si tú troceas la gestión del funnel, es muy difícil. Entonces, yo sé que una persona no puede vender relacionarse con el cliente, o sea, es imposible, ¿no? Pero que la experiencia la compañía tiene que establecer los mecanismos para asegurar que hay una coherencia en tu end. Claro. Y las compañías no tienen definidos esos mecanismos. Y es difícil por... Sí, perdón, sigue. Es que sonrío porque es una cosa muy difícil de hacer por lo que decías de los trozos, de los silos, ¿no?
ventas llega hasta aquí, marketing llega hasta allá, ¿no? Es como, no, eso lo lleva no sé quién. No, Ese es es que como la... yo creo que la solución, que esto no pasa en todas las compañías, yo en AXA, cuando estuve en AXA, lo logramos, pero nos costó más de un mes. Es que los objetivos, o sea, que vendas tenga un objetivo de fidelización. O sea, Claro, no va solo que también porque haya ese acompañamiento y que haya, o sea, la compañía tiene, formar no me gusta la palabra, parece que da como muy arriba, ¿no? Pero sí dar directrices y continuamente recordar qué tipo de compañía somos y tal. Entonces, hay una parte de acompañamiento, de formar, ¿sí? Igual con ad hoc o con cada reunión, esa labor de evangelización, que tampoco me gusta mucho esa palabra, pero bueno, que se puede hacer. se entiende. Y después, pues pasa pues lo que cualquier equipo tenga los mismos objetivos, hacer de vez en cuando escuchas por la gente de experiencia, bueno, sentar en una mesa a gente de diferentes equipos para que entiendan determinadas cosas, por trabajar en equipo, bueno, como ya es todo, ya es otra pregunta, pero que se puede hacer, se puede hacer. Claro, y sobre todo ese aspecto de coherencia, bueno, pasa, si lo llevo al mundo del gimnasio, pasa mucho, de cómo te tratan en algún punto en la web o en la app o en la recepción o el técnico de sala o el de tal, o incluso cómo consigues los baños o cómo consigues las instalaciones. Todas esas cosas han de ser coherentes porque hay un concepto que a mí me gusta mucho que lo vi, creo que fue en un curso si mal no recuerdo, creo que fue en el CX Academy o alguno de estos, que hablaban de la hucha emocional. La hucha experiencial, que es el cochinito, una hucha, donde tú vas metiendo, a medida que te vas relacionando con la empresa, moneditas, pero cuando empiezas a fallar, empiezas a sacar monedas. Y llega un momento, si esa hucha está vacía, ya pierdes, claro, y esa hucha no es más que esa coherencia que dices, ¿no? De, de que ese orden tiene que cumplirse y esas expectativas tienen que estar repartidas durante toda Sí, la relación. exactamente. Y partir de ese posicionamiento que tú has definido, es decir, si un gimnasio pivota su posicionamiento sobre un tema más de flexibilidad, en el sentido de que está abierto hasta las 11 de la noche, hay fines de semana incluidos, pues tal y cual, pues tú tienes que asegurar que esa flexibilidad está en todo, desde, pues yo qué sé, la contratación, o sea, no Ya, solo que yo pueda hacer deporte, es decir, que hago el uso del servicio en más horas, sino que lo que es la contratación, me lo estoy inventando, o el servicio de atención, si yo tengo un problema, pues que también esté en esa amplitud de horario, ¿no? Si pivota sobre la calidad o lo que fuera, o determinados, pues las instalaciones, la claro. toalla, la calidad del profesor, o sea, el diseño de la web, o sea, tiene que estar vinculado con esa parte de prestigio, calidad, bueno, como lo queramos aterrizar. Y entonces, a veces, si es de wellness, porque me den hasta como, no sé, Claro. directrices de alimentación, que uno que va a tema de horario, flexibilidad, pues ahí no entra. O sea, entonces, claro, eso es básico, por eso tienes que definir el posicionamiento y después la entrega de la experiencia, tienes que darle a veces ese posicionamiento durante todos los touchpoints. Y ahí a veces las compañías se pierden un poco. Totalmente. Y quizás a veces me doy cuenta que hay en el mundo de los gimnasios, pero creo que muchos que por competir por precio por apurarse a no perder clientes, la experiencia entonces empieza a decaer con mal servicio, con malas instalaciones o con cualquier cosa que el cliente diga: "Uy, esto ya no es lo que era, esta relación ya no es lo que era", ¿no? Un poco eso. Y Luz, en tu libro hay bueno, decía que hay un montón de ejemplos. Me encanta porque tengo varios marcados bueno, Airbnb, de hoteles, de Amazon, hay un montón. Pero me gusta mucho el método, ¿no? Tú creaste un método
sobre todo hay un capítulo solo que habla de que la experiencia cliente exige un método y hay 10 pasos y es el CX3C, ¿no? ¿Cómo puede aplicar este método un gimnasio, por ejemplo, o alguien que esté escuchando este capítulo? Sí, a ver, digamos, no sé, la filosofía, la base del método, un poco, y después explicar el método, es que no te concentres solo en cómo tiene que ser esa experiencia, que es una de las tres, el cómo, que es una parte importante, cómo es la experiencia, sino el cuándo. Yo tengo que ofrecer la experiencia y después el cuánto, que es medir la experiencia, que eso imagino que ya todo el mundo es consciente de que hay que hacerlo. Entonces, Bueno, más o menos, bueno, a veces. Más o menos. Y entonces, a ver, yo lo que hago, que es muy sencillo y puedo intentar de manera rápida, a ver si me sale un ejemplo, con la parte de un gimnasio. Primero, como siempre digo, es definir, que es la primera fase, tu objetivo de negocio. Entonces, por ejemplo, el gimnasio puede ser desde captar leads, entiendo que leads son interesados, ¿no? Captar interesados, esa fue una parte, un objetivo de negocio. Otro objetivo de negocio fueron, pues convertir, es decir, aquellos que ya vienen a mi gimnasio pidiendo información, que yo los atiendo y tal, sea online o físico, pues que logren contratar. Eso puede ser otro objetivo de negocio. Otro objetivo de negocio es, como dices tú, que frecuencia de uso, claro, o de visitas, lo que quieramos llamarlo, con las palabras que ustedes utilicen. Y otra parte, pues seguramente, pues participar en actividades que organiza el gimnasio, claro, porque significa que el engagement y la conexión es mayor y tal. Otra parte puede ser que me prescriban, que me recomienden, bueno, en fin, lo que fuera. O sea, tú primero tienes que tener claro en tu gimnasio cuál es, he dicho 5, pero puede haber otros objetivos de negocio, ¿vale? Entonces, una vez tienes el objetivo de negocio definido, ponte tú que sea, no sé, convertir de visita o de pedir información a alta. Si quieres que ponga otra parte del funnel, tú me dices. No, está perfecto porque ahí entra el punto de contacto de recepción, cómo te enseño el gimnasio, ahí entran como varios micro journeys, ¿no? Exactamente, vale. Entonces, mira, lo que yo estoy diciendo es tan evidente que me da esta vergüenza decirlo, pero bueno, para mí es muy evidente, pero bueno. No, es que ya viene bien porque nosotros pensamos en método y pensamos en pasos, sí, así que buenísimo. Entonces, lo siguiente tienes que decir es quién quiero que me convierta. O sea, el público, porque a ver, igual yo, con gimnasio, prefiero focalizar, o no lo sé, yo todo me lo estoy inventando, la conversión en gente mayor de 40, por ejemplo, claro, porque suelen ser más fieles y en un futuro la tasa de caída va a ser menor. O no, o quiero concentrarme en gente donde verdaderamente su principal objetivo sea muscularse, fuerza, lo que sea, ¿no? O sea, músculo y lo que fuera, porque mi sala de máquinas es maravillosa. No sé, es decir, tú tienes que definir a qué público tú diriges, porque evidentemente la experiencia que yo ofrezco a uno más de 40, que tal, que va por razones más sociales, que a uno que quiere más, digamos, reforzar su aspecto físico. Eso claro, lo tienes que tú saber, ¿vale? No solo porque las experiencias son distintas, que son distintas, sino porque igual están en otro momento de relación con tu gimnasio distinto, que eso lo voy a contar más adelante, ¿vale? Una vez tú tienes claro cuál es el público, tú tienes que entender por qué esa gente que llega a tu recepción no te acaba convirtiendo, que es contratando. Y tienes que saber, digamos, en qué fase
de la relación contigo algo ha ido mal. Porque puede ser que haya ido mal algo en la misma fase de interesado a conversión, que si haya ido mal cuando yo estoy en recepción, ha ido mal cuando yo le enseño el gimnasio. Puede ser que la fase que yo llamo tapón, donde hay un problema que hace que esa persona no contrate, sea en la misma fase donde tú quieres convertir tu objetivo de negocio. Puede ser. Claro. Pero puede ser que no. Puede ser que esa gente no convierta en esa fase, pero porque tú en campañas anteriores de captación estás enviando unos mensajes de tu gimnasio que son diferentes a los que él se encuentra. Tal cual. Y es incoherente lo que él ve en la visita con los mensajes que tú le has enviado en la fase más de conocimiento. O puede ser que los mensajes son los mismos, hay esa coherencia, pero has planificado las campañas con un target que no es el que quieres que te convierta. No sé, te estoy poniendo un ejemplo que puede haber 25 ejemplos. Entonces, tú tienes que definir dónde está la fase tapón, que llamo yo. ¿Dónde estás haciendo algo mal que hace que esa persona, cuando vaya a la fase objetivo de negocio, que puede ser la misma, pero no siempre, hace que tú no consigas tu objetivo de negocio. Entonces tienes que definir fase tapón con fase objetivo de negocio. Y esta es la fase que yo llamo gestión del funnel. Después una vez has definido tu fase tapón y tu fase objetivo de negocio, tienes que, eso yo creo que lo sabemos todos, que es mapear, ¿no? Hacer los pasos. La parte alta del Customer Journey, que son las fases, las etapas y llamo los pasos, ahí pone acciones, ¿vale? Y lo tienes, pues, entro en la web, navego no sé qué, miro precio, bueno, lo que fuera, voy a las instalaciones, tal. Y tienes que trocear todas las fases, ¿vale? Y esto los troceamos los que trabajamos en la compañía, porque sabemos cuáles son, aunque no somos el cliente, porque la manera de trocearlos es lo que hace el cliente, claro, porque es el viernes, no es el blueprint. El blueprint lo hago yo como compañía, es lo que hace el cliente. Tú troceas, y después pues ya entra la voz, ¿no? O ya te unes con el perfil de gente. En este caso, tienes que captar la voz y entrevistar, yo suelo hacer cuáles y cuantis, con aquellos interesados que no han convertido. Claro. A ver qué pasó. Para validar que eso que mapeaste en realidad es. Porque hay un libro por ahí que habla de que los Customer Journeys suelen ser egocéntricos, porque siempre ven el mejor escenario. Pero eso hay que validarlo con, oye, es verdad, esto vamos a verlo, ¿no? Con cuál y con cuánti de la voz del cliente. Y después que detectas y hablas con el cliente y te das cuenta que hay unas cosas que sí las mapeaste bien y otras no, ¿cuál es el siguiente paso? Vale. Ahí no tengo solo que mapear, sino lo sabes tú perfectamente, los pains, bueno, las razones de por qué se interesó por ti, porque no, bueno, en fin, hay toda una batalla. Después lo que tú tienes que hacer es, en base a lo que te dice un poco el cliente, es detectar los canales para los que yo tengo que construir esa experiencia, que es en base a esa información que yo he tenido y en base a mis capacidades como compañía. Claro. Igual hay canales que yo como y no puedo utilizar. Y después ya viene lo que es la fase de diseño. Ya no tiene mayor historia. O sí, te pones a diseñar las experiencias con el método que tú definas y tal. Claro. Y después ya lo implementas, ya lo mides y ya iteras y vuelves a comer y vuelves a... Lo que pasa es que lo que tiene bueno, lo que yo creo que aporta esta metodología, además de los pasos, porque no el orden de los pasos, porque él se pone a diseñar antes de... Y no hay que diseñar antes de tal. Que en el libro hay como un juego de inputs y outputs. Es decir, está todo como muy fácil. Es decir, ¿qué información tienes que introducir como información informativa
al principio y qué información tiene que ser el output de esa fase que pasa a ser el input de la siguiente. Es decir, te va guiando muy bien qué información tienes que sacar en cada sitio y bueno, es una guía. Bueno, claro, de hecho, una de las cosas que yo lo uso, siempre cuando hago una presentación lo pongo de referencia para que la gente lo busque, porque ahí está el método y están todos estos, ¿no? Los objetivos, segmentación. Tú dijiste ahora, cuando estabas explicando los pasos, que dices que te sabe mal porque parece muy obvio, pero te sorprendería la cantidad de gimnasios o de centros deportivos o lo que sea que van a todo y no tienen definida una audiencia. O sea, yo voy a ir a la mayoría que tengo son estos. Tengo de otros, pero estos son los que más tengo. Ese ejercicio se queda en demografía, se queda en qué me dice mi RP o qué me dicen mis... Si hablamos de experiencia de cliente, se hablan de un montón de cosas. Pero volviendo a lo que te decía, yo lo pongo mucho porque están los pasos, pero hay una frase que la tengo apuntada aquí que no quería que se me olvidara, que es: en la experiencia del cliente, el orden de los factores sí altera el producto. Porque precisamente hay un orden de cosas del objetivo, segmentación, el funnel, la voz del cliente, el diseño, implementación, etc. O sea, esto debe pasar de esta manera porque o si no empiezas a diseñar algo de alguien que no toca. Sí, totalmente. O estás midiendo cosas que no... Porque se van alimentando unas fases con las otras. Es el juego de inputs y outputs que yo digo. Y entonces, además, esto es ágil, es fácil, porque hay una cosa que sí que yo digo y que es un fallo que yo he cometido, y quiero hablar también de cosas que se hacen mal, y yo, la primera. El método puede asustar, es decir, tú no puedes convencer a tu organización de que hay un problema de método, porque el método, la gente piensa que ralentiza, que hace las cosas más complejas. Entonces casi el método guárdatelo, por decirlo de alguna manera, pero no pivotes tu argumentación sobre el método. Y el método tiene que ser ágil, es decir, yo digo, si yo no tengo ni capacidad, ni dinero, ni tiempo para hacer una investigación donde yo hago un cual en cuati, no pasa nada, o sea, haz 4 escuchas entre no hacer nada, ¿vale? Porque llegas tarde o hacerlo perfecto. Claro. O sea, no lo hagas perfecto porque la gente sale corriendo. No, y luego... Las compañías que a veces tienen menos paciencia, son más cortoplacistas, entonces ten bases de información, pero busca el dato que tengas más cercano. Después ya lo irás mejorando. Pero... Sí, sobre todo la gran frase esta que me encanta, que es: lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y terminas ahí con parálisis por análisis y quedas pensando y tal, y al final no terminas sacando nada. Oye, tengo un colega consultor que dice: aquí la clave está en equivocarse rápido, fácil y barato va a poder ser. Sí. Lo más rápido posible. Total. Oye, Luz, un poco para ir terminando tú me decías al principio que antes en la previa que vas a gimnasios, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, desde tu punto de vista de usuaria, cómo ves la experiencia? No hace falta que digas marcas o nada, simplemente quiero que me digas, oye, ¿qué cosas detectas como usuaria que se pueden hacer mejor en el mundo del gimnasio? Bueno, si yo tengo que contarte mi experiencia, voy al primer punto que dije antes, es decir, yo, en mi caso, lo que yo esperaba de un gimnasio, y eso es muy importante porque va con la selección del target y con las expectativas, que eso es lo primero que cualquier compañía tiene que detectar, a qué público se dirige y qué expectativas tiene esa persona, número 1. Pues yo, según la fase de mi vida, esperaba una cosa diferente del gimnasio, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo invito, que lo he dicho antes, pero yo tengo que vincular con mi experiencia, es lo primero que quiero decir, ¿no? Y entonces, a ver, si pongo mi ejemplo concreto en mi gimnasio actual, que ahora no he ido cambiando, por razones múltiples, más que nada que he ido cambiando de ciudad,
bueno, yo buscaba comodidad, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, en general, como usuaria, Ujú, la fase de captación creo que no la hacen mal, ujú, creo. Creo también que tienen que desarrollar unos mecanismos. Sé que la parte digital, entiendo, no sé cuánto de peso tiene en la captación, ujú. pero hay una parte más de cercanía, digamos, que no pivota tanto sobre el canal digital y hay otros canales. Entonces, no sé cómo gestionan en la fase de captación el beneficio de la cercanía y de cómo eso Ujú. afecta. Ahí yo lo dejo porque tampoco sé cómo lo hacen. Entonces, eso sí que lo quiero decir. En esa fase de conocimiento es algo que yo exploraría. Y cómo Claro, logran construir allí experiencia. es que bueno. Después, en la fase de contratación, bueno, Es transaccional, ¿no? Me doy de alta y... sí, claro, es que a mí no me gusta hablar porque estoy hablando de mi experiencia y yo igual espero una cosa diferente. Es decir, yo no pretendo que me enseñen las instalaciones porque yo lo que quiero es que esté al lado de mi casa, que hay horarios que yo puedo entrar y salir, voy a las actividades dirigidas y me voy. Entonces, yo no quiero más, mientras que esté la entrada al lado de mi casa, pues yo ya, con esto yo ya elijo, ¿sabes? Entonces, No, pero eso está muy bien, porque pero hay mucha gente que busca eso, es por cercanía, una eso, buena parrilla de clases ya y con está. que me digan mi nombre al ya entrar, ya tal. Exactamente. Entonces, yo Mm, creo que por eso digo que lo primero que tienen que identificar es eso, que es lo que busca el cliente. Lo que yo sí que he ido notando en los gimnasios es que el servicio, o sea, que se han ido no desnaturalizando, pero cuando haces el mil, que se dice la estrategia de mil, que vas reduciendo gastos, y eso es peligroso en mi caso. Cada vez menos clases, ujú. eh, Menos cada vez personal, el verano antes no había actividades en agosto, ahora en julio ya empiezan a reducir. Antes había profesores que eran profesionales y que hacían la clase contigo, ahora cogen gente que me imagino está en la sala de máquinas baja y no te hace una batería de ejercicios, sino que te hace series. Yo veo mm, que están perdiendo, o sea, entiendo que están haciendo el milk, o sea, que están ajustando los costes claro. a tope. Por lo menos en el mío, que no voy a decir nombre. No, no, pasa, ¿eh? Pasa en muchos, o sea, no, sí, sí. Y entonces eso lo veo. Y después en la fase de más de relación, de engagement, ahí no entro porque yo entro, salgo y no me relaciono más que Claro, con el profesor y con la que tengo al lado porque la tengo que saludar con teléfono. claro. Pero sí que tiene que tener cuidado, yo creo, Mm, con la fase esta de uso. claro. Pero bueno, yo hablo por mi gimnasio, insisto, ¿eh? Ujú. Igual No, en no, otros sí, gimnasios no pasa. y es un tema sobre todo lo que más se habla ahora del tema de la comunidad, de que la gente cree, ese es el tercer espacio, la gente que interactúa entre sí porque al final la oferta de gimnasios es cada vez mayor, cada vez hay muchos que se parecen de diferentes segmentos, con lo cual empiezan a pelear en precio. Entonces se habla de la experiencia del cliente desde quiero que se la pase bien para que no se me vaya, pero claro, eso ya es una estrategia que es porque la vas a aplicar porque te estás dando cuenta que se te están yendo, o sea, ya vas tarde, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Entonces empieza ahora a hablarse de la experiencia cliente, empieza a hablarse de, oye, ¿cuál es el Customer Journey? Empieza a hablarse de cuál es nuestro buyer persona, cuál es nuestro blueprint, hostia, no sabíamos que esto se hacía así. Hay nuevos entrantes que son los gimnasios boutiques que nacen digitales, vienen ya con
con una mentalidad más de proceso más fresca, digamos, y el gimnasio más tradicional, entonces está haciendo catch up. Pero muy, muy interesante porque a todas, este método aplica tanto para el nuevo como para el grande, el chico. Todos tienen que pasar por el cuánto, cuándo y cómo, y estos 10 pasos que una vez más recomiendo esta guía práctica, porque no solamente lo leí, sino que lo consulto, porque al ser una guía vas a un sitio. Oye, Luz, qué gran conversa, me encantó todos tus insights y todo lo que has aportado. Un último consejo que quisieras darle a los gimnasios para trabajar su experiencia del cliente. Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos ido diciendo. Yo creo que todo lo que es el negocio, ¿no? Alrededor del deporte y tal, de la actividad física, se ha ido extendiendo. Antes eran más unos pocos a nivel de usuarios y ahora cada vez está más metido en la rutina, con lo cual hay mayor diversidad de perfiles de usuarios. Antes había igual menos. Y eso también ha hecho que haya más competencia, ¿no? de gimnasio. Y yo creo que eso ha llevado a que pierdan un poco el que ofrezco yo. Entonces yo es que soy un poco obsesiva con eso. Es decir, primero tienes que ver qué ofreces tú, por qué te eligen y qué público quieres, porque es el que te facilita pues tener un negocio rentable. Eso es lo primero que tienes que hacer, y eso implica por decir que no. Es decir, tú no puedes abarcar todo, tú no puedes ir a precio, dar calidad. O sea, elige, mapea el mercado y elige cuál es tu territorio, elígelo. Y la gente se le pone los pelos de punta, pero es que después vas a ganar, y sin eso te vas a dispersar. O sea, va a ser un goteo, más que un goteo, goteras continuas de bajas, de insatisfacción y tal. Y una vez tú ya has hecho esa elección, te marca mucho el roadmap, porque Total. te define, bueno, te guía, y a partir de ahí eres coherente con eso, y aplicas el método y lo que quieras, y ya está. Pero y yo creo que hay que hacer ese proceso de foco y de elegir. Y después ya diseñas la experiencia, claro, que esté alineada con eso. Pero es que si no, vas cogiendo de todos lados y te conviertes en un monstruito. Yo siempre digo, yo pongo Ryanair como ejemplo de experiencia. Que la gente en las clases, digo, es que tú igual no eres el target de Ryanair. Es total. O sea, si hay alguien que lo tiene claro, es Ryanair. Claro, que pues hay cosas que hacen mal, pero entonces, y les va bien el negocio, y el negocio les va. Entonces, bueno, ese ejercicio para mí es vital. No sé si te he respondido. Perfectamente. Y ya ves que estaba sonriendo porque es lo que siempre claro, yo tengo el sesgo de estar en la industria, pero que lo digas tú, que no estás en la industria del fitness y estás en otras y has pasado con tanta experiencia, sonrío porque, bien, este es el mensaje. Sí. Buenísimo. El otro vendrá de natural. Totalmente. Con trabajo y muchas cosas, pero... Claro, sí. Además que me gusta mucho la parte final del libro, dice sobre todo, y lo decías, ¿no? Lo del método que puede abrumar, pero sé práctico. Sí. Sé práctico, no va de hacer más cosas, sino de mejorar las que ya haces, ¿no? Y eso ya es ganar. Sí. Eso ya es ganar. Sí, totalmente. Luz, encantadísimo de tenerte aquí, muchísimas gracias. Si alguien quiere contactar contigo en LinkedIn, si alguien quiere comprar el libro... Hernández, sí, lo que quiera. Y en el libro, bueno, yo lo compré en Amazon, o sea que está disponible en todos los canales. Es lo más práctico. Todos acabamos comprando libros en Amazon. Ya ves. El otro día, mira, hablando de experiencia cliente, el otro día me compré un libro y no me llegó. Y me metí en la app, que bueno, me ponía que estaba entregado, pero no me llegó nunca. Y le doy, pues que llámenme.
Y me llaman, atiendo, y me dicen, hola Juan, estás llamando porque no te llegó el libro, tal. Y yo, ok, ya. Ya es como... Hay gente que hace cosas maravillosas. Y yo, ok, pero sí, exactamente. No, sí, ya lo hemos visto, no te preocupes, no sé cuánto. Y que viene de Inglaterra, pero si no, tal, no, me lo resolvieron increíble. Sí, tal cual. Luz, pues nada, nuevamente muchísimas gracias, te agradezco mucho este rato y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias. Que estoy, un placer a mí también. Igualmente. Que sepa mucho como tú, hay poco. Ay, gracias. Chao, chao, chao.